Llegaste. Qué bueno. No sabés la alegría que me da que estés acá y que estés a punto de escucharme. Soy Fede Gallardo y en este espacio vas a encontrar un poco de todo. Risas, reflexiones, historias, entrevistas y mucho, mucho más. Quédate, que la vamos a pasar muy bien. Tigre, Buenos Aires, Argentina. Estoy acá en un barrio donde solía venir de chico porque jugaba a Boca y mi primo y mis primos nos invitaban a ver a Boquita en el 97, 98, la época de Carlitos Bianchi. Y la tele era codificada y bueno, nuestros primos tenían acá Teise Max. Y ahí empecé a conocer a uno de mis primos hermanos que quiero mucho, que tenemos poca relación porque tenemos mucha diferencia de edad. Bueno, no tanta, pero la vida nos ha unido un poquito más de grandes. Yo siempre lo admiré, aunque nunca se lo dije. Fui observando algunas cosas de él, de su vida, y me parece un referente. Así que bueno, hoy tengo el honor de tener enfrente mío a Manuel Roca Rivarola, primo, hermano. Compartimos, tu madre fue mi tía preferida, la tía Inés, que me mimaba mucho con la pasta frola que me hacía, que la hacía tan bien, y tengo enormes y lindísimos recuerdos. ¿Qué haces, Manu, querido? ¿Cómo estás? Fede, ¿cómo estás? Sí, un gusto para mí estar acá con vos. Te sigo en los podcasts, por supuesto. Y nada, es muy lindo poder charlar con vos un rato. Bueno, y además también nos acompaña tu querida mujer, Vale, que es una genia de las lavandas, y que tienen un proyecto muy lindo en Meliquín, en el sur, que ya vamos a hablar un poquito de eso. Pero bueno, Manu, contame un poquito. Yo la primera pregunta que suelo hacer es: ¿cuál es tu historia? ¿De dónde venís? ¿Dónde te criaste? ¿Cuáles son tus valores? ¿Qué cosas mamaste de chico? Contame un poquito. Yo me crié, la verdad que nací en un lugar lleno de regalos para mí. Tengo 3 hermanos, somos 3 hermanos, 2 hermanos mayores. Yo soy el más chico, igual que vos, cosa que me encanta, porque siempre fuimos un poquito malcriados. Totalmente. Con 2 viejos increíbles que se fueron jóvenes, relativamente jóvenes. Me hubiese gustado tenerlos un poco más. El viejo, una familia de un poco de las de antes, ¿no? Un padre, un gran profesional, una gran persona, con una enorme capacidad de discernimiento, de buscar lo justo, de consejo, pero al mismo tiempo duro, digamos, como los padres más de antes. Una madre con pinche de toda la vida, que era el acceso a mi padre, digamos, si querés, donde te ponías al lado y te rascaba la espalda y te sacaba todo. Pero podías ir con esos momentos de, a los 13, 14, 15 años, con sus angustias, te ponías al lado y la vieja te empezaba a rascar la espalda, como toda esa mamá de aquel momento, y te iba charlando y te relajaba y te bajaba y te llevaba al llano a donde ella quería que vos vayas, digamos, claro. ¿No? Dos personajes que me enseñaron los valores de la vida, digamos, que he mantenido y que quiero mantener a lo largo de toda mi vida. Me enseñaron la familia, el respeto por las personas, la vocación. En el caso del viejo era médico y un destacado cirujano. Bueno, yo también terminé siendo médico, y también era pescador y de Boca, o sea que hice todas esos famosos mandatos familiares. Sí. Bueno, en eso todos, y estoy chocho de haberlo dicho. Cuando miro para atrás, podemos charlar de vocación como sentirse que no estás trabajando nunca. Y yo trabajé toda mi vida y mucho, pero siempre para mí fue una cosa divertida hacerlo. El día que me quedo en casa, arreglo algunas cosas, pero tengo que ir a trabajar, pero es ir a disfrutar. Primero porque me tocó la suerte de tomar una vocación que es pura entrega, que es la medicina y la pediatría. Después porque también tuve la suerte de conocer gente maravillosa dentro de mi propia profesión, digamos, ¿no? Tanto en mi época, mi padre, mi jefe, que fue Carlos Antonio, un pediatra impresionante,
del Hospital Italiano. Después tuve la suerte de ir al Hospital de la Universidad Austral y conocer y seguir conociendo hoy gente muy buena, que te pone como que te marca un rumbo a lo largo de toda tu vida, ¿no? Buenísimo. ¿Cómo fue tu adolescencia, Manu? O sea, ¿qué deporte hiciste? ¿Cómo te desarrollaste? A 18 años que terminás el colegio, ¿cómo te decidís por la medicina? Contame un poco de esa etapa. Sí, en la juventud, en la infancia, juventud, la verdad que fue también lleno de regalos, lleno de amigos. Hubo un motor que me siguió a lo largo de toda la vida, que fue el deporte, en este caso el rugby. Yo jugué hasta los 23, 24 años, después la medicina me corrió porque es muy exigente y te chupa mucho. Pero yo jugaba en Cuba, tengo amigos, hoy íntimos amigos, de aquellos 11, 12, 13 años. Claro. Que después son los que empezás a salir, los que vas a las fiestas, los que, bueno, íntimos, amigos que sigo hablando el día de hoy, una vez por semana. Después el rugby se fue metiendo en mi vida ya más grande con mis hijos, que fueron a jugar al CASI, pero por suerte hay muy buena relación entre Cuba y CASI. Sí. Nos llevamos muy bien y así que los acompañé en todos los partidos. Como son 4, había días fines de semana que tenía sábado a la mañana ir a ver a uno, sábado a la tarde ir a ver al otro, domingo a la mañana ir a ver al tercero y domingo a la tarde ir a ver al cuarto. O sea, y si no iba, me decían, che, viejo, ¿no fuiste? Claro. Una cosa que pero me apasiona verlos, compartir la ida, la vuelta, compartir con amigos y el rugby tiene eso del tercer tiempo, ¿no? De las virtudes del equipo, que me sirvieron mucho luego en mi vida profesional. O sea, yo aparte de trabajar como pediatra, digamos, tenía un cargo de dirección en el hospital, tengo un cargo de dirección en el hospital, y para esa gestión me ayudó mucho el rugby, lo que es la formación del equipo, de los líderes, de buscar gente leal, de que saber que si te cae la pelota viene uno atrás y la agarra y te ayuda y te empuja. O sea, lo que te da el rugby con una visión de empresa y de humanidad es muchísimo. Como yo digo, también en esto viste que está lleno de liderazgos, cursos de liderazgo moderno, antiguo, haces el máster el día y el coso. Sí. El mejor líder es el que está rodeado por un buen equipo y selecciona un buen equipo. Claro. No existe un buen líder si no tiene un buen equipo. Y al equipo, también lo que te enseñó el rugby es que es mejor que te superen. Yo tengo en el hospital un departamento materno-infantil donde está el jefe de neonatología, el jefe de terapia intensiva, el jefe de pediatría, el jefe de emergencia. Bueno, lo que siempre aspiré fue que todos esos me superaran. Claro. ¿Entendés? Sí. Que todos sean mejores que yo. Y hoy nos reunimos una vez por semana, 2 veces por semana en la reunión de departamento. Y aparte de ser grandes amigos, son grandes médicos y grandes personas formadas afuera, con toda una trayectoria, con todo. Y también desde lo personal, de la vida familiar, sí, de los hijos. O sea, en el trabajo se involucra mucho de eso, porque la persona no puedes separarla de la vida y meterla a trabajar. Es la vida lo que hace a la persona en ese momento, ¿no? ¿Y qué viste en tu viejo que te llamó la atención como para decir estudio medicina? Si querés, esa entrega hacia persona. Eso dar, o sea, el viejo, a mí me apasionaba cuando lo veía, era cirujano, operaba por ahí un niño con un tumor abdominal. La noche anterior, haciendo los dibujos, porque en ese momento no había cámaras tridimensionales, haciendo los dibujos de la cirugía que iba a hacer al otro día. Wow. ¿Entendés? Y a veces le preguntaba, ya más grande, viejo, ¿cómo te fue? ¿Pudiste? Ya cuando estaba estudiando medicina. Sí, pudimos sacarlo todo, una cirugía compleja, 6 horas, en un chico de 3 meses. Wow. Entonces, todo ese proceso de entrega, de vocación, de pasión por lo que está haciendo, me llevó a mí a generar esa pasión por lo mismo, digamos, ¿no? El médico está muy vilipendiado ahora por muchas cosas, desde lo económico, lo social. Antes la figura del doctor era el doctor. Ahora el doctor, vos lo ves en las noticias, le pegan a los médicos en las guardias, digamos, ¿no? Pero a pesar de todo eso, sigue habiendo algo
muy interno en la figura del médico que hace a la entrega, a la vocación, a pensar en la otra persona, a toda esa temática que hace una profesión maravillosa. Es lo que nos queda de la profesión maravillosa. Por ahí el resto ya se fue, pero nos queda eso. Y como pediatra, acompañar a las familias, desarrollar, saber que, bueno, cuando están bien, está todo el proceso de prevención, de ser proactivo, de tratar las cosas malas no pasen, de tratar de ayudar a la familia en la educación, en la formación, en la nutrición, en todos los aspectos. Y después en los momentos difíciles, porque la pediatría una vez la ve con, no, pero el pediatra también tiene que estar en los momentos donde un niño se enferma y gravemente. Sí. Y está internado, y está en terapia intensiva. Yo hice muchos años terapia intensiva y un día dije, basta, no aguanto más. O sea, fue muy fuerte para mí la terapia intensiva pediátrica. Por eso, para mí los terapistas pediátricos son figuras. Me acuerdo una guardia hace muchos años, que estaba un 24 de diciembre de guardia, tenía 34 años. Y llega un chico con una muerte súbita, por eso me dediqué a la muerte súbita del lactante. Una casi muerte súbita, pero llega con un daño severo. Un chico electrocutado severo, que había pisado un cable, también en terapia intensiva ventilado. Otro chico con un accidente en pileta, grave. O sea, tenían la edad de mis hijos todos estos. Claro. Chicos. Yo llegaba a casa a la noche y no podía dormirse. Entonces yo, de la terapia intensiva me corro. Sigo haciendo pediatría, sigo ayudando a la gente, sigo acompañando a cada paciente cuando está en terapia intensiva, pero no de la guardia, de la emergencia en terapia intensiva. Me pareció muy duro. ¿Se te va endureciendo la piel a medida que va pasando los años o te tocan las fibras más íntimas de las sensibilidades y esto... No, la pregunta es buenísima. No, yo sigo llorando como el primer día. Es terrible. La verdad es que yo y mi equipo de gente, porque uno da mucho por ese paciente, entonces entrega mucho y hoy es el día que yo, por mi edad, y yo me estoy dedicando más a la gestión y muchos de los pacientes me siguen llamando, me siguen agradeciendo, me siguen mandando mensajes, porque compartir ese momento, la verdad, digamos, cuando las cosas andan bien o cuando las cosas andan mal. Y seguir llorando y dar una mala noticia, a pesar de los cursos de cómo dar malas noticias y no morir en el intento. ¿Tenés cursos de esos? Sí, porque te afecta un montón. O sea, te entrenan para dar malas noticias. Te entregan para dar malas noticias de una manera empática, respetuosa, wow. Que llegue, que la gente, porque vos le estás dando noticias, la comunicación, vos sabés mucho más que yo, es muy amplia. El receptor de esa comunicación, sí. Lo que puede llegar a entender y en diferentes momentos de su vida y en diferentes momentos de lo que está pasando. Entonces, la noticia no se puede dar en un pasillo, la noticia no se puede, tiene que, digamos, en un lugar, la noticia de la persona tiene que estar sentada. O sea, la medicina a veces se ha ido desvirtuando mucho y ves, el tipo habla con un médico, un paciente en un pasillo y lleno de gente. Claro. No, las noticias se dan en un ambiente especial, se dan de una manera especial. Se busca que la familia entienda el mensaje que uno tiene que decir. A veces los haces repetir el mensaje para ver si comprendieron el proceso donde estamos parados en ese momento. Pero cuando dar malas noticias a nadie le gusta, al médico que estamos entrenados en curar, pero muchas veces sabemos que tenemos que acompañar y ayudar. O sea, la gran consigna es la Facultad de Medicina te enseña para curar. Muchas. Ahora no, allá hay muchas universidades y muchas facultades que empiezan a entender que curar es una parte de la medicina. Acompañar y ayudar es mucho más amplio. Mucho más amplio. Claro. Has tenido contacto con la muerte, ¿no? Y me has dicho fuera del micrófono que se te han muerto pacientes en tus brazos. ¿Cómo llevas esos dolores? Mucho te ayuda el ambiente donde estás, tus colegas, ¿sí? Porque te entienden muy bien. Y yo tuve la suerte de tener una mujer durante 40, digamos, de seguir teniendo y tener una mujer hace 40 años que también era una escucha activa de mis angustias, digamos, ¿no? Eso de poder hablarlo, de poder charlarlo, de poder contarlo. Pero el médico, si se pone un traje de plomo, no deja de ser médico. Y el paciente también lo nota porque
vos tenés que mantener un equilibrio, como charlábamos hace un ratito, entre la empatía y la compasión, ¿no? La empatía es ponerse en un lugar del otro, porque si vos te pones en un lugar del otro para llorar, solo para llorar a la persona no le sirve. Claro. Vos tenés que ponerte en el lugar del otro desde el punto de vista de su sufrimiento, pero para tener una conducta activa. O sea, si el médico que llora al lado del paciente todo el día, el paciente lo que quiere es una solución. Sí. ¿Entendés? Entonces vos tenés que tratar de contener esa emoción para ser objetivo en el tratamiento, en los pasos a seguir, en la conducta que hay que seguir más adelante, en todo ese proceso, digamos, ¿no? Y después, como mecanismo, nunca dejar de ser compasivo, o sea, nunca dejar, digamos, de ponerse el otro y tomar conducta alrededor de eso. Tremendo. Es tremendo, pero es muy fuerte, pero cuando termina el día, te sentís con lleno de vida. Lleno de vida de lo que pudiste hacer. Claro. ¿Sí? Tengo 1000 anécdotas, algunas muy duras, pero... Y a veces, la otra vez pasó un paciente que ya no es pediátrico, no es paciente mío, pero yo lo cuidé de chico, que estaba internado y que tenía una enfermedad en tratamiento de cuidados paliativos, ¿no? Que es el cuidado de la vida hasta el último minuto, digamos, ¿no? Sí. Y me avisaron que estaba. Yo me estaba yendo del hospital y dije, no puedo ser tan maricón. Tengo que ir a hablar con esa madre y ese padre que me están esperando. Me costaba un Perú. Porque yo también estoy viviendo una circunstancia compleja. Y dije, tengo que ir. Si me voy, me voy a sentir mal. Entonces volví, tuvimos una lindísima charla con la mamá y con el paciente, ya adulto. Y después me fui al auto, y cuando me fui al auto me sentí que había hecho algo mejor por el que tengo enfrente. Claro. ¿Entendés? Entonces me fui mucho más completo, si querés, en el punto de vista. Llegué mucho mejor a casa que si no hubiese ido. Claro. Si no me hubiese faltado algo. Digo, ¿cómo no fui? No puedo ser tan maricón. ¿Entendés? Y bueno, y cuando volví, le conté a Vale y la verdad que me entendió perfecto y estaba mucho mejor de lo que si no hubiese ido. Tremendo, ¿no? Eso de ir acompañando a las personas desde que se le cambian los pañales hasta o sea, ves todo el proceso. Todo el proceso. Proceso que ha ido cambiando también, ¿no? Sí. Contame un poco de los cambios que fuiste viendo en la medicina en todos estos años. Estás como tu viejo, me encanta, porque tenés los apuntes ahí desde que te dije que iba a venir a hacer el podcast, que te tomaste el tiempo de escribir algunos conceptos que me encanta porque los vamos a ir charlando. ¿Qué fuiste viendo, Manu, ahí en el paso de los años con respecto a la medicina y a la pediatría? En esto hay enormes cambios de la sociedad. Sí. La sociedad ha ido cambiando, pero lo interesante es lo vertiginoso del cambio. Vos pensás que en el año 2015 nacieron en la Argentina 750.000 chicos. En el año 2023 nacieron 420.000. Un 47% de niños menos nacidos. Ciudad de Buenos Aires tiene un 60% de niños menos nacidos. ¿Hay más perritos que chicos? Hay más. Y ahora Terians. Y yo también tengo perrito. Ojo, no, claro, no es que no me banco el perrito. Lo tengo divino ahora. Pero eso generó, digo, ¿qué pasó? Claro. Bueno, si empezás a analizarlo, la edad materna pasó de los 25, cuando yo empecé a hacer consultorio, 22, 25 años, o 25 más menos 2, a 35 más menos 2. Y a veces 40. Entonces, es una madre diferente. Es una madre que tiene 10 años más que la que yo conocí cuando empecé pediatría. Es una sociedad distinta que la veo también, si querés, la miro y la veo más egoísta, menos comprometida con algunas cosas, más fría con algunas cosas y más egoísta. Por ejemplo, uno de los temas que para mí impactó mucho en la sociedad, en nuestro país, digamos, ¿no? La sociedad la veo como nuestro país. Hay mucha cosa globalizada, pero digamos, uno la siente y la vive en el país. Para mí el tema de esta tasa natal tan baja, del aborto como ley, vos decís, sí, el aborto genera hoy que muchos niños que podrían nacer con cardiopatías congénitas que son operables a los 10 días y que ese chico va a hacer una vida totalmente normal. Va a tener familia, va a hacer deporte. Chicos con síndromes genéticos que tienen ciertas capacidades diferentes pero que van a vivir una vida plena, hoy se están abortando.
O sea, se está abortando el más vulnerable. Al abortar el más vulnerable nos estamos poniendo como sociedad mucho más egoísta, ¿sí? Y mucho menos humana. Claro. Y esto está impactando, es enorme lo que se está viviendo en este sentido. Y me parece que nos está haciendo menos humanos a nosotros los argentinos, digamos, ¿no? Después estos son cambios que se van dando en los últimos años de la vida. Y cambios en la crianza, algunos positivos, sí, por supuesto. No todo tiempo pasado fue mejor. O sea, el rol de la familia hoy, de esa familia, de ese cuidado, de esa crianza respetuosa, el rol de ese padre mucho más presente en la consulta, en el día a día del chico, de esa cosa mucho más consensuada en la pareja, me parece que es buenísimo. Y ha hecho madurar a muchos varones grandes que antes no estaban ni presentes o iban un ratito, digamos, ¿no? Ahí te corto. ¿Qué diferencia ves? Porque quiero marcar dos diferencias que me gustaría que me cuentes. La diferencia que ves entre la madre de los promedio 25 a la madre de promedio 35, y después la diferencia entre el rol masculino. Pero después hacemos doble clic en el rol masculino. Dale. Vamos con la primera. Con relación a la madre, antes era una madre mucho más natural en el concepto de la crianza. Si querés, con variable nivel de alarma. Nivel de alarma hablamos cuando el chico está enfermo, cuando te llama. Claro. ¿Entendés? Depende de cada uno, eso es muy variable. Eso, el pediatra va percibiendo qué nivel de alarma tiene cada madre. Sí. Porque tenés que responder de alguna medida. O sea, ¿estás con tanto? ¿Se está muriendo? No, está todo perfecto, o sea, tranqui. O sea, o está la madre que te llama cuando el chico está muy mal. Claro. Entonces vos ya vas conociendo el perfil de alarma que tiene cada familia. Pero la madre, al hacer, me parece que son edades que por algo el retrasar mucho la maternidad va generando más conflictos en la madre, más responsabilidades fuera de lo familiar, laborales, muchos temas que impiden a esa madre después llegar a su casa y educar con naturalidad al hijo. Hay madres que no pueden dejar llorar a un niño. O sea, no porque le duela algo, porque lo pongo para dormir. O sea, esto hace que no pongas poner un límite. O sea, la madre de antes tenía 23 años, pero tenía más capacidad de límite que una madre hoy de 40. Mirá. Porque la madre de 40 tiene culpa. ¿Entendés? Sí. De no haber estado en todo el día y pone límite en la empresa. Claro. Porque es CEO de tal cosa o porque hace tal otra, pero no le puede poner un límite a un chiquito de un año. ¿Entendés? Entonces, se basa mucho tiene mucha información. La madre de 23-25 confiaba mucho más en el pediatra. Papá estaba la abuela que lo miraba. Sí. Hoy se genera un conflicto entre madre y abuela permanente. Me llaman las abuelas, che, Manuel, ¿te parece que lo están criando bien a este chico? Porque no le ponen un límite. Me ha pasado hasta chicos de 5 años que definen dónde va de vacaciones. O sea, llega la madre con el padre, qué sé yo. Ahora fueron al sur, porque sé que les gusta el sur. Sí. No, este año fuimos a playa. Pero a usted le gustaba el sur. No, pero a Max le gustaba la playa. Entonces le digo, perdón, tu padre te preguntaba dónde ir de vacaciones a los 5 años. Claro. Te subía en el Ford Falcon negro y te llevaba a donde él pensaba que era lo mejor para la familia. Totalmente. Si vos le estás dando un rol a esa persona que no lo tiene que tener en ese momento. La familia es una estructura, la familia es la base de la sociedad, que se arma sobre todo con la pareja. Por eso fortalecer la pareja siempre fue, como pediatra, mi gran objetivo. Y me enseñó mi propia mujer. Digamos, tómense un día para ir a comer. Tenía 3 meses el chico, déjenlo con la abuela y vayan a comer ustedes 2 solos. No es lo más importante el bebé, son todos importantes. Todos tienen igual nivel de importancia. Si vos pones que todo hablas del chiquito, todo hablas del chiquito, en realidad termina siendo un monstruo. Lo que vos tenés que tratar de manejar es, todos somos importantes. El padre, la madre y los hijos. Y con esa escala, ¿sí? Cuando vos llegás a tu casa y está tu mujer y tu hijo, primero tenés que saludar a tu mujer. Fue la que vino primero, ¿sí? Después a tu hijo. Si vos lo vas a tu hijo, ¿no? Y generar una estructura de pareja que siga creciendo a lo largo del tiempo, ¿sí? Porque va a ser la fortaleza para mantener los hijos educados. Entonces, la pareja es vital en una familia. Esa familia va a educar a los hijos.
a vos te pasó, por una familia más numerosa que seguramente también te dolió. Tus viejos, tus hermanos, ¿sí? A lo largo de todo el proceso. Totalmente. ¿No? Entonces, eso es muy característico actualmente de las madres de 40, donde se ven mucho más desbordadas que las de 25, tienen sentimientos encontrados de culpa por su trabajo, y tienen una expectativa, y ponen en el chico una expectativa gigantesca, y no le da la libertad para que ese chico se desarrolle. ¿Entendés? O sea, porque mi hijo otra cosa, bajá, ¿sí? Déjalo más libre, no lo mires tanto, que no sea el centro del universo ese chico. Porque, como yo digo, hasta los 2 años un chico puede ser el centro del universo. Un bebé de 6 meses es el centro del universo. Claro. Pero a los 2 años, bájalo del escenario. Porque si todo el mundo lo sigue mirando, ¿sí? va a sentirse centro toda su vida, y va a ir a la facultad y no va a ser centro, va a ir al colegio, no va a ser centro, va a ir a jugar al rugby y no va a ser el centro. Entonces no va a tener capacidad de frustración. O sea, todos, los abuelos y los padres mirando al hijo único que está ahí arriba, y todos mirándolo, hizo esto, y todos aplauden. Bajémoslo un poco, no miremos tanto a nuestros hijos. Totalmente. Sí, dediquémosle todo el tiempo que tenemos que dedicarle, todo el afecto que tenemos que dedicarle, pero digo, ese tema de tiempo, de centrar todo en el hijo. El hijo es parte de una estructura familiar, y para que sea feliz esa estructura tiene que ser muy sólida. Sabes que Bert Hellinger, que es el creador de las constelaciones familiares, habla de los órdenes del amor, ¿no? Y los órdenes del amor es primero tu pareja, ¿no? Y después los hijos. Hay un orden de amor en la estructura familiar, y lo más importante es la pareja, el matrimonio, que después eso cae en cascada. Si hay algo sólido ahí arriba, es un efecto cascada que cae para la buena educación de los hijos, ¿no? Exacto. Bueno, qué bien. Hablame un poquito de la pesca. ¿Qué te genera la pesca? Y también qué rol ocupa el hombre, ¿no? El padre en todo esto que estamos charlando. En eso hay mucho. La pesca, como decía el libro Nací pescador. Bueno, yo también nací pescador. A los 4 o 5 años, toda la familia nos íbamos al sur en un viaje eterno, a Junín de los Andes en febrero de hace 50 años. Imagínate que no había nada ni nadie. Yo aprendí a manejar a los 14 solo, a la hora de la siesta. Y hay 1000 anécdotas de pesca, pero mi padre, que era un gran pescador con mosca, que nos enseñó a pescar con mosca, también nos enseñó todo tipo de pesca. Nos íbamos a la laguna de Chascomús en junio, con 5 grados bajo cero, a pescar pejerreyes. Claro. Y compartir ese picnic del bote, compartir esa pesca de la boya, que la boyita se hundió, que no se hundió, la vuelta, la ida, como cuando hoy voy a pescar con mis hijos, que uno de los programas más divertidos para mí es ir a pescar con los 4. Este año pude ir. Están los 4 porque el pescar es estar en el medio, el pescar en el sur es estar en el medio de la naturaleza, en el medio de la cosa increíble que nos dio Dios, pero no solamente es pescar, es lindo, es estar pescando, como decía Joaco. Lo importante no es pescar, es estar pescando. Vos podés pescar o no podés pescar nada, pero la ida, la vuelta, esperar cuando llegamos con frío, como yo hice una nota en Fly Dreamers que me hicieron una vuelta, de llegar y estar esperando esa sopa caliente o ese vaso de whisky con frío cuando te metes después de la pesca, y en esas charlas con qué mosca pescamos hoy, y te preguntan y están, y la trucha más grande que siempre es la que se fue. Todos esos temas de la vida del pescador en familia te vinculan mucho con tus hijos. Yo, como pediatra, te comentaba hace un rato, recomiendo mucho a los padres ir a pescar con sus hijos, pero con una bollita al río Tigre, mojarritas, y estar toda la mañana pescando, y era lo que hacía. Y los chicos no se olvidan nunca más. ¿Dónde generas vínculo? Si no, frente a la Play, frente al coso, ahora con todo el tema de pantallas, que está generando un montón de problemas. La pantalla hoy, en los chicos, si bien es cierto, se recomiendan 2 horas, a partir de los 2 años, no más de 1 hora por día. Es una serie de recomendaciones. Está todo revuelto. Y las pantallas en los adultos, como charlábamos con Vale el otro día. Porque no es solamente la pantalla en el hijo, es la pantalla en los padres. Sí. Te comenté una vuelta de que ¿por qué un niño ve cuando nace 20 centímetros? Porque es la distancia entre el pecho materno y los ojos de la madre. Mientras el niño está dando de mamar, está mirando los ojos de la madre. Por eso ve 20 centímetros. Mirá vos. Si esa madre
está mirando el teléfono y mandándole un WhatsApp a una amiga, no está mirando a su hijo. ¿Sí? Y es el ojo emisor y el ojo receptor, es permanente. Claro. Entonces la mirada a los ojos, el vínculo que se genera, la pantalla está interrumpiendo todo esto. Entonces digo, pantalla cero, y estás en un mundo que evoluciona. No, bueno, pero medilo. O sea, no estés toda la tarde jugando a la Play. Que no estés toda la tarde con el teléfono. Y vos tampoco estés, madre, padre, todo el tiempo mirando el teléfono. Porque ¿qué te estás enseñando? Es imposible hacer algo y enseñar otra cosa. Sí. Vos tenés que enseñar lo que haces. Totalmente. No se enseña con teoría, se enseña con la práctica. Entonces eso es imposible. ¿Cómo cambió el rol masculino? Yo laburo con muchos hombres y es un tema el vincularse con sus hijos. O sea, es un tema hoy. ¿Qué consejo podés dar de todos tus años de pediatría para el padre? ¿Qué consejo le darías hoy al padre? Yo, sobre todo, lo que le daría como consejo es el tiempo. O sea, si no se centra en tiempo, la entrega. O sea, vivir, digamos, escaparme. Nos íbamos de vacaciones y no nos íbamos con millones de amigos de vacaciones, nos íbamos en familia de vacaciones. Yo no tenía mucho tiempo en mi vida. Yo me levantaba a las 8 de la mañana, iba al hospital toda la mañana, consultorio toda la tarde y llegaba a las 11 de la noche a casa. Claro. Así fueron 30 años. Después viajes, congresos, de pediatría, todo un montón de cosas. Pero es dedicarle tiempo. El poco que tengas, dedicáselo intensamente. Pero para jugar en 4 patas a los autitos. O sea, es un tiempo real, es un tiempo de vínculo para ir a pescar, para ir a ver un partido de rugby juntos, para ir a... ese vínculo, la mesa familiar. Vos no sabés la importancia que tiene estar en la mesa comiendo sin teléfono. O sea, la mesa es un ambiente, es un lugar donde interaccionan toda la familia, padre, madre, hijos, los diferentes amigos. Conoces a tus hijos muchas veces en esos momentos que le dedicaste tiempo en la mesa familiar, que hoy viene un chico, se va, viene otro. Nosotros nos seguimos juntando todos los domingos, vienen todos. Y se pasan casi todas las noticias, entre comillas, familiares de la semana. ¿No? ¿Cómo te fue esta cosa? Chico? No lo podemos juntar porque ya se fueron a vivir solos, queda Benja nada más. Pero el resto nos reunimos en la mesa familiar todos los domingos y esperemos poder hacerlo a lo largo de la vida. Digamos, es uno de esos momentos más lindos que tenés como padre. Pero es entrega, es tiempo. No es objeto, no es material, no es regalo. Otra anécdota chiquita que te cuento una vez. Yo llegaba tarde y con culpa. Entonces pasaba por ¿te acordás que ahí en Tigre había un kiosco, una estación de servicio muy fea y un kiosco? Entonces compraba, qué sé yo, 4 o 5 cápsulas, ¿viste? Sí. Llegaba a casa y los 4 venían corriendo a saludarme, le daba la cápsula abajo a dormir. Y un día llegué tarde y no pude, estaba cerrado, no pude comprar las cápsulas. Llegué y cuando fueron todos a saludarme y no le había comprado los chocolates. Se dieron vuelta y se fueron. No. Entonces Vale me dijo, ¿ves? Es porque una vez le trajiste un chocolate. Y vinieron a verte el chocolate, no a vos. No le traigas más chocolate y van a ir a verte a vos. Entonces, el chocolate se lo daba en otro momento, qué sé yo. Sí. Pero cuando yo llegaba no les daba nada y aprendieron a venir a visitar, a saludar con cariño y afecto, no en busca de un interés. Tal cual. Sino en busca de un vínculo, de un afecto, Pero es eso. Manu, hablaste del rol de las pantallas hace un ratito y también me mencionaste fuera del micrófono cómo están cambiando las enfermedades, ¿no? Hace 15 años, 20 años había un estilo de enfermedades y hoy hay otro. ¿Qué patrones estás viendo hoy con respecto a las enfermedades en los niños? Digamos, si uno ve la historia de los últimos 30 años de pediatra, hay muchas enfermedades. Primero teníamos una tasa de natalidad, por ejemplo, cuando yo nací, la tasa de mortalidad infantil era 60 por 1000. Hoy es 8 por 1000 y en Ciudad de Buenos Aires 4 por 1000. Mucho de esto se debe a las vacunas. Las vacunas erradicaron el sarampión, la varicela, la poliomielitis, la meningitis por neumococo, la meningitis por meningococo. Eran enfermedades gravísimas que se veían mucho antes. Después hay cambios en la prevención. La prevención ha llegado a la sociedad y esto ha ayudado mucho a disminuir muchas enfermedades que antes pasaban por accidentes o por cosas. Pero empiezan a surgir, y sobre todo en la pospandemia, enfermedades. La explosión es la enfermedad mental. En la edad pediátrica y en el adulto, pero en la edad pediátrica también. El autismo, todos los trastornos del espectro autista que han ido aumentando a lo largo de los últimos años, la obesidad y el sedentarismo. Hay poco deporte en los chicos, el deporte, la vida al aire libre.
Y uno piensa que el deporte del colegio 2 veces por semana de gimnasia ya está, no está. Tiene que hacer mucho más deporte un chico, tiene que estar mucho más al aire libre. Como también esos temas vinculares, esos tiempos que le dedicas a tus hijos, es prevención de un montón de cosas. Esa mirada ojo a ojo de la madre es prevención de autismo. Claro. ¿Entendés? Si la madre está mirando el teléfono y el chico lo mira diciendo, mamá, hablame con los ojos, ¿sí? Porque no lo está mirando, no llega nunca el contacto con ese hijo. Y el vínculo lo que evita son las situaciones de trastornos del espectro autista. O sea, ¿es la causa? No se conoce la causa puntualmente, pero que colabora seguro. La pantalla, el no mirar a los ojos, digamos, porque es mutuo esto, ¿entendés? También como adultos estamos más con trastornos del espectro autista. Cada uno nos estamos mirando más en uno mismo que mirando en el otro. Todas esas, la obesidad, como te digo, los trastornos mentales, la salud mental, y hay una gran deficiencia estructural para poder contener esos problemas. No hay tantos psicólogos buenos, tantos psiquiatras buenos, entonces eso va generando un problema. Pero bueno, la sociedad va a tener que ir, las especialidades médicas van a tener que ir mejorando, y la sociedad va a tener que ir cambiando para poder contener lo que nos dejó una sociedad que va cambiando y la pandemia. ¿Qué viste después de todo lo que fue la pandemia, que la viviste muy, muy de cerca en el hospital? ¿Qué conclusión sacás? La conclusión es que, independientemente de lo político, que digamos, sabemos todos que podemos o no estar de acuerdo, pero es una visión muy parcial. Es decir, yo he visto hoy que decir, no, la pandemia no existió. No, pará. La pandemia existió y se murió mucha gente en la pandemia. Si fue mal manejada es otra cosa, por los sistemas de gobierno, de salud, la OMS, lo que sea. Pero la pandemia generó un impacto muy grande, generó mucha muerte, generó mucho estrés, y dejó cosas que las vamos a seguir viviendo durante años. O sea, todos los trastornos de salud mental explotaron. 2 trastornos de alimentación, de anorexia y bulimia, explotaron en pandemia. Y explotaron después de la pandemia. O sea, ¿fue solo eso? No, pero hizo gatillar un montón de situaciones que podrían haber seguido un curso diferente. En el sistema de salud lo partió al medio. O sea, el sistema de salud de todos los países quedó destruido con el tema de la pandemia, porque quedó quemado, quedó con burnout. Claro. No salen, les cuesta mucho salir al sistema de salud de ese burnout. Yo soy médico pediatra, el impacto más grande de la pandemia fue en adultos, pero los terapistas de adultos, todo el trabajo que se hizo en el Solidario, por ejemplo en nuestro hospital, generó un impacto enorme, durísimo, y eso se transmite en todos los hospitales y en todos los médicos. Armaron un hospital de campaña en el Austral, ¿no? Más que un hospital de campaña, fue un hospital solidario de terapia intensiva. El hospital de campaña habitualmente se toma como que es una camilla con un... Esto fue, armamos una terapia intensiva eran 60 camas totales, 40 de terapia intensiva, para atender a pacientes vulnerables, digamos, ¿no? Sin recursos, sin cobertura médica. Nuestro hospital es un hospital, yo os digo que los hospitales son hospitales públicos, depende de dónde venga el financiamiento. Nuestro hospital es un hospital público porque atiende al público, las personas son iguales, y se financia de lo privado, lo otro se financia del Estado. Entonces, en nuestro hospital sabíamos que no iba a dar abasto el sistema de salud, sobre todo en los primeros meses, pero no de camas para aislar gente, de terapia intensiva, de respiradores. Entonces salimos a buscar fondos, recursos, y en un centro de kinesiología, que lo tenemos en el campus de la universidad, ahí se hizo el hospital. Y atendimos a 200 pacientes, con la misma sobrevida que el Hospital Universitario Austral. Porque eran los mismos médicos, más muchos médicos voluntarios, enfermeras voluntarias, gente que donó fondos para que se pueda hacer, empresas que donaron fondos, y la verdad que fue una obra maravillosa, que fue muy linda hacerla. Y yo era pediatra, en ese momento en pediatría había poco impacto y me ofrecieron, entre comillas, ser el director general de esa unidad. Tenía un director, yo dije, yo soy pediatra, bueno, tenés un director médico, tenés un director médico y un coordinador. Pero fue un momento muy duro, fue uno de los momentos más duros de la medicina. Mirá que en terapia pediátrica había visto cosas muy duras. Sí. En la medicina, en la pandemia, el estrés que se vivió por la falta de respiradores, por la falta de camas, fue generar una incertidumbre del día a día, era gigantesca.
Volvemos a la familia y vamos a la parte matrimonial. Nombraste varias veces a Vale, quien es tu mujer, que están hace muchos años juntos. Vení, Vale, acércate a conversar un poquito. Contame qué se trata acompañar a un médico durante tantos años. ¿Cómo es la dinámica? Bueno, después de tantos años es como que, es decir, fuimos creciendo juntos, ¿no? Es decir, ¿a qué edad se conocieron? Yo tenía 19, el 23, estaba en el último año de la carrera, yo empezaba la mía. Entonces, todo ese proceso de Manuel haciéndose médico, bueno, yo lo fui acompañando y también admirando, ¿no? Todo ese camino y esa pasión que él ponía en su trabajo, ¿no? Qué importante también es la validación de la mujer y la admiración para vos poder continuar con eso, ¿no? O sea... Sí, pero la admiración es mutua. Para conformar una pareja sólida, la admiración siempre tiene que ser mutua. Yo admiro de Valeria cientos de cosas. Admiro a Valeria como tal. ¿Entendés? Entonces, tenemos la suerte de admirarnos. Y eso nos genera un montón de cosas como divertirnos. O sea, las mañanas que nos reímos cada mañana, por ahí con un chiste, con una pavada, con un coso. Y bueno, así fuimos creciendo juntos, como dice Vale. Ella me fue acompañando en mi profesión, tanto en el día a día, cuando venía agotado, cuando tenía tal cosa, cuando me iba a un congreso, siempre se venía con los congresos conmigo. Porque no comparto, aparte del congreso, siempre tenés un rato de esparcimiento, que te divertís, sí, que viajás. Bueno, hacerlo solo era como, ¿con quién lo disfruto? Yo disfruto de pareja, yo disfruto si Vale disfruta. Claro. Uno de los conceptos que iba a tirar, que Lucas lo dijo el otro día, ustedes parecen una pareja cinematográfica, que se divierte, que se ríen, que comparten juntos momentos y que siguen hablando todo el tiempo, que hablan tanto. Y uno de los puntos es que llegamos a la conclusión, que es que si yo valoro más o pienso más en la otra persona que en uno mismo, y la otra persona piensa más en mí que en uno mismo, que en ella misma, es una explosión. Claro. Porque no puede fallar. O sea, el concepto es pensar más en el otro. Y si los dos piensan más en el otro, es imposible no llevarte bien, no disfrutar la vida, no atravesar todos los caminos juntos, porque pensás más en el otro. ¿Entendés? Es más de entrega, pero una entrega constante, ¿no? ¿Cuál es tu punto de vista, Vale, con respecto a toda esta vida matrimonial? ¿Cuántos años de casados tienen? Y ahora en marzo cumplimos 36. 36 años de casados. 4 de novios, así que es los 40 años que están juntos. ¡Wow! Es, a ver, tal cual. En realidad es como toda una vida, ¿no? Y esto de... Nada, esto de vernos crecer como personas, como familia, ver crecer los hijos, creo que ellos son los que te marcan ese paso del tiempo y quizás uno cuando mira para atrás agradece todo ese camino, ¿no? Como que en esto mucho agradecimiento, mucha presencia de Dios uno siente que tuvo en su vida. ¿La espiritualidad crees que juega un rol fundamental en todos estos años? Para mí fue y es muy importante como un aspecto de sentirme cerca de Dios. Creo que me ayudó en mi caminar, ¿no? Porque la vida te va presentando situaciones fáciles y situaciones difíciles de atravesar, que lo espiritual y el sentirse cerca de Dios lo atravesás como de otra forma, ¿no? De alguna manera, no sé, yo siento como que, es decir, como que puede estar el dolor, pero puede estar también mucha gracia, mucho afecto o amor que venga de otro lado, ¿no? ¿Qué ves entre todo el proceso que vos tenés con las lavandas y la vida? Bueno, para mí, sin mi profesión, yo estudié agronomía.
me recibí casada y después justo después nació Lucas, así que en realidad no ejercí como agrónoma y después transformé mi profesión en paisajista. Hice la carrera de paisajismo cuando nació Manu. Y para mí es como que la naturaleza no sé, me genera una profesión en la que me conecta con con algo como muy puro, me siento muy feliz trabajando con la naturaleza, ¿no? Y eso me da mucha paz. Y el proyecto de la banda fue un proyecto que lo hicimos en un lugar que tenemos hace mucho tiempo y bueno, eso fue un proyecto como familiar en el que plantamos las lavandas juntos y bueno, y es como es como un motor que tengo ahí y es de mucho placer. Bien. ¿Y qué consejo le darías hoy a un matrimonio joven desde tu punto de vista de estar 40 años con la misma persona y seguir llevándose bien y seguir sonriendo a las mañanas? Yo creo que como consejo sería esto de, primero, divertirse juntos, ¿no? Es decir, como compartir, es decir, tener momentos propios y después momentos juntos. Creo que poder encontrar momentos en que los dos como pareja se diviertan, después las charlas, poder hablar de todo y en esto, ¿no? Como una relación de una amistad muy profunda, ¿no? Entonces es como que es tu pareja, pero es tu gran amigo. ¿Y cómo se superan las crisis? Las crisis creo que son como puntos de inflexión que en realidad creo que son como procesos y que ayudan como a recalculando, ver, bueno, qué puedo hacer o qué hice que puede haber lastimado al otro. Creo que esto de la humildad, de decir, bueno, por ahí reconocer que uno se puede equivocar o tratar de consensuar o escuchar al otro, todo eso ayuda. Buenísimo. Manu, estás hoy en un momento quizás no tan bueno por lo que estás atravesando hace un tiempito, que es una enfermedad. ¿Cómo la llevas? Contame un poquito. Llevar la enfermedad, esta es una enfermedad que tengo hace 3 años y la venimos llevando. Vienen momentos complejos para los próximos meses, pero para eso te voy a contar una anécdota. Una vez veníamos con Vale de Rosario y paramos en San Pedro. Yo sigo mucho los lugares donde me manda, donde hay jardines y ella se mete. En lo de Mónica y César. Entramos un lunes, entro con el auto y estaba cerrado, no me di cuenta. Y Mónica y César estaban ahí. Entonces digo, y nos dicen, está cerrado. Ay, 1000 disculpas, estamos dando vueltas. Y dicen, no. Perdón, bajen. No, pero nosotros venimos un minuto a conocer. No, bajen. Terminamos comiendo con ellos. Mirá. Los dos divinos. Y me quedé charlando, quedamos charlando con César Massetti. Y me dijo una frase: que la muerte te sorprenda viviendo. Impresionante. Eso es lo que trato de seguir manejando. Y a él le pasó. Él escribió una nota el día antes de morir, que la leyó Sandra Mianovich, que me pareció impresionante. Una nota más de agradecimiento y de impacto del lugar donde estaba, de lo que había vivido, de cómo había resuelto sus problemas. Me parece que, en mi caso, por un lado, yo estoy creciendo más en la espiritualidad que lo que era. Por ahí no le dediqué el tiempo a la espiritualidad que hoy le estoy dedicando. Me ayudó mucho Vale a ser acompañante espiritual
a poderme meter más en esto, a tener más lectura, a poder fascinarme más con el tema espiritual. Veía una espiritualidad, si querés, podemos llamarla muy básica, ¿viste? O sea, yo veo una montaña y una cosa y digo, wow. O sea, pero bueno, hoy le estoy metiendo un poco más de contenido. Claro. Disfrutando cada día, que para mí, como charlamos el otro día, es más que disfrutar, es celebrar cada día, porque celebrar incluye el disfrutar y un montón de otras cosas, digamos, ¿no? Y se celebra con otros, se celebra con amigos, se celebra con hijos, se celebra con hermanos. Esos momentos de celebración, se celebra solos, solo porque siempre estamos juntos, ¿no? Pero en el sur ahora tuvimos 4 días maravillosos, celebrando cada minuto. Después vendrá el tratamiento, los golpes, las cosas, y en eso estar juntos, que lo que me enseñó el rugby en parte es eso, vamos a llevar la apuesta, vamos a lucharla, vamos a pelearla. Y no preguntemos tanto el porqué de las cosas, preguntemos el para qué de las cosas. ¿Por qué me toca? ¿Para qué me toca una enfermedad? Para cambiar ciertas cosas, para mejorar ciertas otras. Y todavía eso me ha hecho que lo tengo todo contenido, está bien, me siento bárbaro, sigamos celebrando. Y preguntémonos ¿para qué? No, ¿por qué? ¿Por qué pasó? Como yo te comenté hace un rato, yo he visto mucho dolor en chicos, ¿entendés? Entonces, ¿por qué a un chico le pasa y a mí no? ¿Quién soy yo? El regalo de la vida es enorme, es para todos. La muerte es parte de la vida, no te avisan ni cuándo ni cómo, pero la muerte es parte de esa vida que va a venir. Pero no la esperes, no te mueras antes, vivila hasta el último minuto. Esa es la idea. Qué lindo, man. ¿Qué mensaje te gustaría dar como para cerrar esta tan linda conversación? Lo que pasa es que fue muy amplia la conversación, tocamos todos los temas. Era la idea. Tocamos todos los temas. A mí me parece que las personas tienen que ser como más humildes, una humildad muy sincera, muy interna, y eso te permite ser más agradecido. Agradecido a alguien que te dio la vida, agradecido a alguien que te da la vida, agradecido a alguien que está por sobre todos nosotros, digamos, ¿no? Y ese agradecimiento te hace ser muy feliz. Porque nos es dado las cosas, no venimos, no me merezco nada, como decíamos el otro día. ¿Viste esas personas que dicen, bueno, pues yo me merezco? A ver, negro, vos no te mereces nada, como yo no me merezco nada de lo que tengo. Sí, me rompí el traste trabajando, millones de temas, congresos, noches sin dormir, pero en definitiva la vida es dada por otro. Y todo lo que nos pasa por otro y para buscar un destino. Y cada uno de nosotros tiene sus talentos. Yo quiero dejar la vida dejando cosas lindas en la vida. Dejando las lavandas, dejando hijos. Y buenas personas. Gracias, hermano. Cerramos. Gracias. Gracias, te quedaste hasta el final. Si te gustó este podcast y querés compartirlo, buenísimo. Vas a encontrar más material como este en mis redes sociales y en mi página web, gallardoff.com. Chau, nos vemos hasta el próximo encuentro.